Este narrador no deja de estar anonadado con cada caso que investiga para narrarles. Uno peor que el otro y alguno que te deja con una sensación de un completo vacío. La historia del día de hoy es una de esas que te hacen cuestionar lo extraño del cuerpo humano. Esta es la historia de Peter Porco. Bienvenido a Archivos Forenses. Nos ubicamos en el año 2004. Peter Porco era el padre y patriarca de una familia en Delmar, Nueva York. Vivía junto a su esposa Joan, con la que estuvo casado por 30 años. Tuvieron 2 hijos, Christopher, de 21 años, y su hermano mayor, Jonathan, de 23. Jonathan servía en la Marina de los Estados Unidos y Christopher asistía a la Universidad de Rochester, a 3 horas en coche desde su casa. Él estudiaba ingeniería biomédica y economía. Esta familia era relativamente tranquila. Por lo general no tenía problemas, salvo un par de acusaciones de robo hace algunos años, pero nada importante. Peter Porco se encontraba bastante ajetreado, pues trabajaba como secretario en la corte y el juez con el que trabajaba se encontraba en plena campaña electoral, por lo cual Peter trabajaba hasta 19 horas al día. La mañana del 15 de noviembre del 2004, Peter Porco se levantó de la cama como habitualmente lo hacía. Se dirigió al baño, se miró al espejo y se cepilló los dientes. Bajó por las escaleras de su casa, caminó hacia la cocina, puso la cafetera, encendió y cargó el lavavajillas. Mientras tanto, se dirigió a la puerta para observar si su periódico había llegado. Regresó a la casa, cerró la puerta y continuó alistándose. Aquella mañana, los compañeros de trabajo de Peter se preocuparon porque él no había llegado al trabajo y tampoco había justificado su falta, lo cual era muy raro en él. Preocupados por el hecho, llamaron a su casa, pero nadie contestaba. Un compañero de Porco, llamado Michael Hart, más tarde pasó por su casa, para asegurarse que todo se encontraba bien. Tocó la puerta y nadie respondía. Al asomarse por la ventana, quedaría horrorizado por la cruenta escena que se vislumbraba. El cuerpo de Porco yacía sin vida en el suelo, sobre un charco de sangre. Inmediatamente llamó a la policía. Cuando llegó la policía a registrar las instalaciones, se encontraron con el cuerpo de Porco tirado en el suelo, que mostraba claros indicios de haber sufrido un feroz ataque en la cabeza y la cara. Asimismo, se toparon con algo extraño: varias manchas de sangre por todos lados en la casa. El rastro de sangre se extendía desde la cocina, continuaba por las gradas hasta su dormitorio. La policía siguió el rastro, que los llevó hasta la habitación de Peter y su esposa Joan. Allí encontraron a Joan. Estaba tirada en la cama con heridas similares en la cabeza. Parte de su cerebro se veía expuesto. Le faltaba uno de sus ojos y tenía la mandíbula rota. Aunque parezca increíble, Joan seguía viva. Enseguida llegaron los paramédicos y se la llevaron. Tan pronto pudo recuperarse, los policías trataron de hablar con Joan. Y, como se imaginarán, pues ella no podía hablar. Así que con señas y asentimientos, dio a entender a los policías que el autor de aquel macabro hecho había sido el propio hijo de la familia llamado Christopher, el hijo de 21 años. Entonces la policía lo tomó como principal sospechoso. Sin embargo, Christopher le explicó a la policía que él no había salido de la Universidad de Rochester y que estaba dormido en el sofá del salón de su dormitorio en el momento en que sus padres fueron encontrados. No solo esto, sino que la Universidad de Rochester estaba a 200 millas de la casa de Porco, como lo dije, a 3 horas en auto. Una investigación en la casa no encontró signos de forcejeo, salvo una huella donde la línea había sido cortada. También se percataron de que el sistema de alarma había sido apagado dentro de la casa con la clave maestra. Esto a las 2:14 de la mañana de aquel 15 de noviembre. Además, que el arma usada pertenecía a los Porco. Esta era un hacha que posiblemente se encontraba en el garage y fue llevada arriba por el asesino. Peter Porco se llevó la peor parte del ataque. Según los análisis forenses, sufrió 16 hachazos en la cara y la cabeza. Su esposa solo 3. Entonces,
Si el hecho había tenido lugar en horas de la madrugada de aquel 15 de noviembre, en la cama de los Porco, ¿por qué el cuerpo de Peter estaba en la planta baja? Bien, al parecer Peter había sobrevivido por mucho más tiempo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Al parecer, después del brutal ataque, perdió la conciencia y habría entrado en un estado de shock tan fuerte que no se dio cuenta de que había sido víctima de aquel brutal ataque, y como si se tratase de cualquier día, comenzó a llevar a cabo su rutina. Te pido que lo imagines. Porco, con las 16 heridas ocasionadas por el hacha en la cara y la cabeza, se levantó de la cama, como habitualmente lo hacía. Se dirigió al baño, se miró al espejo, su rostro desangrándose. Se cepilló los dientes, bajó por las escaleras de su casa, caminó hacia la cocina, puso la cafetera, encendió y cargó el lavavajillas. Mientras tanto se dirigió a la puerta para observar si su periódico había llegado. Regresó a la casa, cerró la puerta y finalmente perdió la vida por la pérdida de sangre. Las imágenes que tú estás viendo son reales. Él hizo todo esto, aun cuando ya no debería tener vida. Si tú hubieras sido uno de sus vecinos y lo hubieras visto, ¿cuál hubiera sido tu expresión? Quizá por suerte, ninguno de sus vecinos lo vio cuando salió por el periódico y tenía la cara destrozada. Las investigaciones finalmente dieron como culpable a Christopher Porco, quien había tenido problemas con sus padres por préstamos bancarios. Él, a la edad de 21 años, ya debía $50,000. Según investigó la policía, Christopher llevaba una vida falsa frente a sus amistades, pues él les había dicho que tenía una familia millonaria, y aunque él provenía de una familia claramente acomodada, no eran millonarios ni tenían tanto dinero como él les contaba. Para mantener esta vida, Christopher había sacado préstamos por $50,000, mismos que por medio de firmas falsas hizo pasar a sus padres como garantes. Según cuenta la policía, Christopher atacó a sus padres para cobrar el seguro de vida, que estaba evaluado en $1 millón. Según parece, Christopher había salido a las 10:30 del campus en su Jeep amarillo. Cerca de las 4 de la mañana se encontraba en la casa de los Porco. Se dirigió al garage, tomó el hacha, subió lentamente hacia el cuarto de sus padres y atacó violentamente a ambos. Primero a Peter Porco y después a su propia madre. Trató de hacer parecer que el hecho había sido un hecho fortuito a manos de la mafia, ya que Peter Porco trabajaba como secretario en el juzgado. Tenía varios enemigos. Aunque Christopher se negó, las pruebas eran ineludibles. Hace algún tiempo, con el primer préstamo que había sacado, se compró un Jeep amarillo, mismo Jeep que sería clave en la investigación. El Jeep amarillo había sido visto saliendo del campus de la universidad a las 10:30 de la noche. A las 4 a.m., se volvió a observar el mismo Jeep amarillo por parte de uno de los vecinos estacionado en la casa de los Porco, y posteriormente se vio ingresando el Jeep al campus de la universidad a las 8:30 am. Cuando finalmente se recuperó Joan, ella afirmó que su hijo no era culpable. A pesar de haberlo apuntado en un principio, ella decía no recordar nada de eso. Finalmente, en el año 2006, fue condenado a 50 años de prisión en Danmore, Nueva York. Y dime, ¿qué te pareció esta historia? Te invito a ver mis otros videos. Suscríbete y no olvides dejar tu like, me ayudarías mucho. Soy Jorge Calizaya y esto es Archivos Forenses.